Welcome everyone to today's webinar. For those of you who would like to listen to the English interpretation, we have put the instructions in the chat box on the GoToWebinar control panel. This session will be in Spanish with interpretation in English. Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos al webinar de hoy, en el que abordamos el tema de la evidencia científica, su significado y su contribución al campo de la reducción de la demanda de drogas. Los saluda Livia Edegar, yo soy la subdirectora de ICEP. ICEP es la Sociedad Internacional de Profesionales de la Prevención y el Tratamiento de las Toxicomanías. Somos una organización no gubernamental con más de 20,000 miembros en más de 170 países. Nuestro objetivo como organización es desarrollar la fuerza laboral en la reducción de la demanda de drogas. Para lograr eso, formamos, actualizamos y especializamos a los profesionales que trabajan en la reducción de la demanda de drogas. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a unirse a nuestra red de profesionales que se dedican a la prevención y al tratamiento. Pueden hacerse miembros en nuestra página web, que es www.isup.net. Y como miembro van a recibir información sobre las actividades y eventos virtuales y ojalá pronto eventos presenciales. En nuestra página web y en nuestro canal de YouTube también pueden acceder toda la información sobre este webinars y todos los vídeos grabados de nuestros webinars. Después del webinar también les enviaremos un correo electrónico con el video de este webinar y también recibirán un certificado de asistencia, una constancia. Al final de la presentación de hoy habrá un espacio para responder preguntas y les invitamos a mandarnos sus preguntas en el chat que aparece a la derecha de la plataforma de GoToWebinars y al final presentaremos las preguntas. Voy a repetir las instrucciones en inglés. Welcome everyone, and thank you so much for joining us today. I would just like to remind you that if you would like to listen to this in English, we have put the instructions for you to join the English interpretation through the Interactio platform in our chat. So you just have to access the chat of GoToWebinar and follow the instructions there. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy. Yo tengo el honor de presentar al doctor José Luis Vázquez Martínez. El doctor Vázquez Martínez es médico mexicano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad médica en el tratamiento de las adicciones y maestría en prevención integral del consumo de drogas por parte de la Universidad Veracruzana. El doctor Vázquez Martínez se desempeñó como parte del equipo de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Gobierno del Distrito Federal. Fue jefe del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de Adicciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y fungió como subdirector en la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Desde 2012, colabora como especialista en la Unidad de Reducción de la Demanda de Drogas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD. El doctor Vázquez Martínez ha participado en diferentes publicaciones especializadas, es parte del equipo académico de la especialidad médica en tratamiento de las adicciones que se imparte en centros de integración juvenil y es tutor de cursos especializados en modalidad virtual. Adelante, doctor Vázquez Martínez. Muchísimas gracias, querida Livia, querida amiga. Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde nos acompañen el día de hoy. Es un honor, un gusto estar con ustedes el día de hoy en la apertura de este evento, en este espacio tan importante que estamos comentando y que ya por lo que vemos hay mucho interés, hay mucha gente conectada el día de hoy con nosotros. Les agradecemos a todas las personas que están ya pendientes de esta actividad el día de hoy, que es de suma importancia con un tema muy interesante, muy importante que tenemos que tener
perfectamente claro y que además es relevante para nuestra realidad actual por lo vigente de la situación. Tenemos algunos participantes de lujo, tenemos personas que nos acompañan y que nos van a enseñar mucho, que nos van a aportar mucho en el sentido de toda la información con la que cuentan, con la información que nos pueden proporcionar y además, bueno, pues qué mejor que habrá un espacio de intercambio de preguntas y respuestas al final de la presentación con el doctor Gabriel Rada acerca del tema de la evidencia científica que es fundamental en ese sentido para nosotros, ¿no? Como ya dijo muy bien nuestra querida amiga Livia Edeger desde ISOP, bueno, yo actualmente estoy como parte del equipo de la Unidad de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA, y nosotros tenemos entre nuestras diferentes funciones, actividades, mandatos que nos dan los Estados miembros, los países, pues siempre buscar el mayor grado de desarrollo, el mayor ámbito o área de oportunidad para que las personas y los países puedan tener a su disposición políticas públicas, estrategias, actividades, acciones que les permitan abordar adecuadamente esta problemática asociada al consumo de las sustancias psicoactivas y las consecuencias que se producen, esta problemática que se produce derivada del consumo de las sustancias psicoactivas y todas esas consecuencias que puede haber por el consumo directamente, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante guiarnos a través de los documentos políticos, los mandatos políticos con los que contamos en ese sentido. Y bueno, aquí es de muchísima utilidad hacer mención y referencia a la estrategia hemisférica sobre drogas, que recientemente fue aprobada por los países miembros en la OEA y que refleja el espíritu de los países del hemisferio, que además está en concordancia o en congruencia con las políticas internacionales, mundiales también, que tienen que ver o vienen, derivan desde los mandatos políticos mundiales, con las convenciones y los otros documentos que se han generado alrededor o en relación a las políticas de drogas, ¿no? La estrategia hemisférica sobre drogas, en el caso de la OEA, de la CICAD, está avalada por los Estados miembros y hace importantes menciones en relación al tema que nos convoca el día de hoy de la evidencia científica. La estrategia hemisférica es, como ya decía yo, la consolidación de lo que los países tienen, lo que los países acuerdan, la visión que tienen en relación a la política de drogas y cómo implementar estas políticas y las acciones, guiadas necesariamente por esta evidencia científica. Ustedes saben que la evidencia científica, y como el día de hoy nos lo van a comentar a través en voz del doctor Gabriel Rada, pues es fundamental entender en qué consiste esta evidencia, cuáles son esas características. Hay muchos tipos de evidencia y a lo largo de las diferentes negociaciones políticas que hemos tenido, pues se ha visto que los países identifican distintos niveles, distintos grados de validez, de importancia a la evidencia que se aporta desde diferentes ámbitos y con diferentes características. Y es fundamental y relevante destacar el término evidencia científica porque es la evidencia que se obtiene a través precisamente de una metodología controlada, guiada con rigor científico, que nos da la oportunidad o la certeza de tener muy claro cuáles son las características de la información y lo que estamos observando en ese sentido, derivado de una metodología rigurosa, bien llevada, dirigida, diseñada específicamente y que nos, insisto, nos da certeza en cuanto a sus características y la manera en la cual se obtienen los resultados y las conclusiones que se pueden llegar
a obtener o elementos para la discusión que se pueden llegar a obtener en este sentido. Están respaldadas por la metodología científica, que además esa metodología no es solamente lo que una persona opina o piensa, sino que es lo objetivo que puede salir de un proceso de análisis científico bien guiado, y eso además está revisado necesariamente por distintas visiones donde confluyen distintas disciplinas de la ciencia y aportan varios componentes acerca de las conclusiones o los resultados que se van a obtener en ese sentido. Volviendo al tema de la estrategia, ya más allá de en qué consideramos como evidencia científica, esta evidencia de rigor, dirigida, insisto, por el método científico, pues la estrategia hemisférica sobre drogas más reciente, 2020, de los Estados miembros, nos da una pista donde nos dice que la respuesta ante el fenómeno y las consecuencias del consumo de sustancias en las Américas y en el mundo, pues requiere un enfoque integral, equilibrado, multidisciplinario y con base en la evidencia, respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo al principio de responsabilidad común y compartida, que tiene en cuenta las causas de la problemática. Además, los Estados miembros, tienen que evaluar la aplicación de esta estrategia hemisférica y lo que se deriva de ahí, su correspondiente plan de acción, que en este caso van a utilizar para esta evaluación indicadores de impacto con base en la evidencia. Por tanto, esto permitirá fortalecer las políticas y acciones nacionales, y el mecanismo para hacer esto pues es el mecanismo de evaluación multilateral, donde se cuenta con indicadores de impacto con base en la evidencia, y bueno, los países muestran toda esta información, aportan toda esta información a través de los instrumentos definidos, por ejemplo, en el mecanismo de evaluación multilateral. La estrategia define que los estados desarrollen e implementen políticas y estrategias sobre drogas basadas en la evidencia, y que cuando sea posible que los datos que informan y evalúan estas estrategias se recopilen en un formato que permita la comparación y el análisis, ojalá que también entre los países, pero necesariamente esta comparación y análisis hacia el interior también de los países, ¿no? Además, los estados establecen y fortalecen observatorios nacionales sobre drogas u otras oficinas técnicas, donde en una de sus principales funciones pues es generar, fomentar la investigación científica, generar, recopilar, organizar, analizar y diseminar información que sirva de base para el desarrollo e implementación de políticas y estrategias sobre drogas basadas en la evidencia que reflejen realidades dinámicas. Además, dentro de las medidas relacionadas con reducción de la demanda, pues también existe una serie de elementos asociados con la evidencia, donde se menciona y se reitera que el consumo de drogas es una problemática social compleja, multicausal, dinámica y heterogénea, que requiere un enfoque de salud pública interdisciplinario e intersectorial con base en la evidencia. Tomo o resalto, destaco el tema de la reducción de la demanda por ser la unidad de la CICAD en la que yo pertenezco, y por supuesto que está comandada por Jimena Kalabsky, la jefa de la unidad de reducción de la demanda, y además, así como está la unidad de reducción de la demanda, también contamos con otras unidades dentro de CICAD que utilizan este mismo enfoque que deriva o viene a partir, sale de lo establecido en los documentos políticos, la estrategia hemisférica y su plan de acción, y toman el papel de la evidencia científica muy en cuenta por lo que está determinado directamente en estos instrumentos, ¿no? Por supuesto, les invitamos a revisar con detalle los documentos políticos que están a la disposición de todos, donde viene este tema de la evidencia científica. Los documentos están en la página de CICAD. Pueden buscarlo directamente, así como sus siglas, CICAD, y van a encontrar la página muy fácilmente dentro de las páginas de la OEA.
y ahí podrán encontrar la información relevante con este tema. Y por supuesto, uno de nuestros objetivos también es colaborar en conjunto con las otras agencias y organizaciones internacionales y mundiales. Y el día de hoy esto nos refleja esa colaboración con otras instituciones, donde pues hoy, además de tener el honor y el gusto de ser convocados por ISOP Global y los diferentes capítulos nacionales con quienes también tenemos una cercanía muy importante, y con ISOP en general, pues también está otra de nuestras organizaciones aliadas, donde está el Colombo Plan con su oficina regional, su oficina mundial, y para la oficina de los países hispanoamericanos y del Caribe, pues también está con nosotros, y tengo el honor de presentarles al doctor, mi colega y amigo Mariano Montenegro, que es el director de esta oficina, y entiendo que tuvo un papel fundamental y que se lo aplaudimos muchísimo en la organización del evento del día de hoy, porque así como ya me ha tocado en ocasiones previas para escuchar y aprender del doctor Gabriel Rada sobre el tema de evidencia científica, en particular con lo que tiene que ver con las políticas de drogas y los procesos de cómo se generan, pues Mariano en ocasiones previas ha fomentado la participación del doctor Gabriel Rada con esta temática. Recuerdo muy bien una serie de webinarios que tuvimos con Paraguay con relación al tema específico de cannabis y la situación de la evidencia. Así que pues yo creo que Mariano es una de esas personas que no necesitan una presentación formal, porque todo el mundo lo conoce, tiene mucho tiempo, aunque sigue siendo muy joven, porque no envejece, si ustedes lo ven ahí en la pantalla. Él no necesita filtros de Instagram que lo rejuvenezcan. Bueno, ya tiene mucho tiempo que está trabajando en esta temática, y de quien también varias personas aprendido mucho en este tema. Y pues tengo el honor entonces ahora de cederle la palabra al doctor Mariano Montenegro para que también nos haga su participación. Nuevamente agradezco a nombre de la CICAD la oportunidad de tomar la palabra el día de hoy. Y bueno, estaremos aquí también para que al finalizar la presentación coordinemos esta sesión de preguntas y respuestas. Mariano, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, todos grandes colegas y grandes amigos. Muchas gracias a ISUP, ¿no? ISUP Global que promueve este encuentro, que es crucial. Muchísimas gracias, José Luis, también por OEA, CICAD, estar presente. Somos amigos de ruta, por lo tanto caminamos juntos en esto, especialmente en las Américas, ¿no es cierto? América Latina y el Caribe, en todas las Américas y en el Caribe. Entonces, es realmente un placer. Bueno, a mí me toca de alguna manera introducir al doctor Rada y introducir el tema, porque claramente para el Plan Colombo es crucial que empecemos a trabajar bien en el tema de la evidencia científica, porque todo lo que es nuestro entrenamiento está basado en la evidencia, todo. Y nosotros, por supuesto, somos respetuosos de las convenciones internacionales, somos respetuosos que el consumo de drogas es un asunto de salud pública, somos respetuosos de que hay que respetar los derechos humanos, todo lo que las declaraciones políticas de Naciones Unidas y de la región en OEA-CICAD, repetidas, digamos, y ratificadas, estamos totalmente de acuerdo, pero una de las cosas también cruciales en las convenciones y las declaraciones políticas es que toda política se debe basar en la evidencia científica. Porque nuestro tema, como muchos de ustedes lo saben, que ya tenemos casi 300 personas conectadas, nuestro tema lleva mucho a mito, lleva mucho a creencias, lleva mucho a fanatismos y lleva mucho a negocio. O sea, aquí tenemos de alguna manera sectores y posiciones que nos pueden complicar en este tema, que la obviedad es que nos basemos en la evidencia, como nunca lo dudamos con cáncer, nunca lo dudamos con diabetes, nunca lo dudamos con enfermedades reumatológicas, cardiovasculares, pero justo con el problema de adicciones, de consumo problemático de droga, empiezan a aparecer creencias, mitología, fanatismos y negocio. Entonces, se nos empieza a meter también aquí lo que es la industria. La industria que le importa, la industria ilegal, por supuesto, de drogas, que le interesa que la gente consuma drogas, porque ese es su negocio.
destruyendo la salud pública de nuestros pueblos. Y nosotros estamos protegiendo la salud pública de nuestros pueblos con respecto a las convenciones, nuestros acuerdos de los Estados miembros y los acuerdos de la sociedad, ¿no es cierto?, de proteger la salud pública. Entonces, el basarse en la evidencia científica es un tema medular, pero es un tema que yo le comentaba al doctor Rada y le comentaba también a Livia, ¿no es cierto?, a Jeff, a nuestros amigos de ISU, que se está manoseando mucho, por lo menos en América. En América la industria, o la gente que le interesa que la gente consuma, está tocando mucho el tema de la evidencia científica, pero mal tocado, de una manera poco rigurosa, y por eso es tan importante que la Sociedad Internacional de Profesionales que nos dedicamos a este tema, que es nuestra gran asamblea, que es una maravilla que tengamos este espacio de encuentro científico, profesional, de alto nivel, donde nos pongamos de acuerdo seriamente de qué entendemos por evidencia científica, porque vamos a hablar siempre con la evidencia. Nosotros desde el Plan Colombo vamos a entrenar siempre en base a la evidencia, no en base a creencias, mitos, mucho menos fake news, mucho menos propaganda, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra América, que yo les planteaba a la ISO Global, estamos en un momento algo crítico, especialmente con algunas drogas. Marihuana puede ser uno de ellos, psicodélico puede ser otros, metanfetaminas pueden ser otros, donde hay cierta manipulación de la información arrastrando evidencias que no son, que más bien pueden ser noticias falsas, pueden ser selecciones mañosas de ciertos estudios que quieren respaldar nuestra posición, que es lo que Gabriel nos ilustrará con respecto al cherry picking, o propaganda clara y sonante, propaganda. Entonces tenemos que estar muy claros nosotros para defender el punto de la evidencia, porque nosotros estamos defendiendo también la salud pública de nuestros pueblos. Eso no lo podemos olvidar nunca. No solo estamos entrenando gente para que haga un buen tratamiento, una buena prevención, una buena integración social, sino que estamos, en el fondo, estamos cuidando la salud pública de nuestros pueblos, porque las drogas dañan, y dañan mucho, y dañan ferozmente, y dañan a las personas, pero dañan también la salud colectiva. Porque acordémonos que aquí este es un tema no solo de salud individual, solamente, que sí lo es, sino que de salud colectiva. Ya lo hemos visto con COVID-19, el doctor Rada es un experto también en COVID-19, asesorando al gobierno de Chile en forma muy importante y en muchas otras enfermedades, pero COVID-19 es un problema colectivo. Y el consumo de droga también es una pandemia colectiva, que arruina poblaciones, y acordémonos siempre que arruina mucho más a los que menos tienen. Eso también lo tenemos que tener súper claro. Entonces tenemos que ser muy rigurosos, porque muchas veces los que no tienen voz no tienen cómo defenderse de esto. Y son sujetos de la propaganda, sujetos de la mala información, sujetos del fanatismo, sujetos del negocio, de la industria. Entonces, me complace profundamente presentar al doctor Rada. El doctor Rada es un médico de especialidad en medicina interna, profesor de la Universidad Católica de Chile, distinguido profesional respecto a enseñar qué se entiende por evidencia científica, la medicina basada en la evidencia. Es decir, la medicina hoy día no se puede concebir si no se basa en la evidencia. No solo en mi experiencia, porque yo que soy más viejito que el doctor Rada, yo alcancé a estar en esa transición de los profesores que decían, en mi experiencia se hace así. De ahí para adelante, pero justo alcancé a agarrar que no era solo mi experiencia, sino que dice la evidencia, para que no sea un cherry picking, algo que solo respalde mi experiencia, ¿no? Que la experiencia yo la valoro, por supuesto la respeto, pero por favor, para tomar decisiones grandes y en política pública, no es suficiente mi experiencia. Es necesario la evidencia. Y la evidencia, como decía José Luis, nos va a enseñar el doctor Rada, tiene una jerarquía, tiene distintos niveles de jerarquía. Cuando hablamos de evidencia no solo hablamos de una jerarquía, de un solo nivel, hay distintos niveles. Y por supuesto que lo podamos diferenciar de las mentiras, de las fake news y de la propaganda. Entonces, bueno, el doctor Rada está enseñando en la Universidad Católica, en la institución que él conduce, epistemónico, es socio de Cochrane, también Cochrane Chile. Por lo tanto, son los grandes buscadores de evidencia en muchos problemas de salud. De hecho, la institución que él conduce se ha adjudicado muchas
licitaciones, llamémoslo así, para poder demostrar cuál es la evidencia para distintas enfermedades. En Chile, por ejemplo, donde están garantizadas las enfermedades y hay que mostrar cuáles son los tratamientos adecuados que muestra la evidencia para que el Estado financie esos tratamientos y no otros. En muchas patologías. Y yo lo conocí porque se interesó profundamente, que nos va a explicar él, en el tema de drogas, porque se estaba mintiendo mucho y se estaba pensando de todo el mundo hablaba de evidencia, pero no se podía demostrar esto fácilmente. Entonces, para nosotros es tremendamente importante que ahora lo queremos escuchar, y por supuesto mostrar un ejemplo de búsqueda de evidencia en el tema nuestro, que es muy crucial, que es el gran mal uso, llamémoslo así, de decir que, por ejemplo, marihuana sirve para todo, probado en casi 100 enfermedades, y ¿qué hay de cierto de todo eso? ¿Qué hay de cierto en todo eso? Eso es muy crucial porque la propaganda está desatada. Muchas gracias. Yo voy a estar después recopilando las preguntas, vamos a dejar un tiempito, pero ahora dejemos al doctor Rada. Muchas gracias, Gabriel, y el floor es tuyo. Es tuyo el escenario para compartir. Muchas gracias. Mariano, y muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de poder compartir con ustedes estos temas que son tan importantes. Ya, como decía Mariano, yo no soy un experto en drogas, ¿cierto? Reducción de la demanda, sino que más bien un experto o hemos ido creando una experticia en el procesamiento de la evidencia científica con todos los estándares de rigurosidad e independencia que se necesita, y cómo llevar esto a los espacios de toma de decisión. Entonces, no es solo la evidencia, no es solo encontrar y sintetizar la evidencia, sino que también nos hemos ido, ¿no es cierto?, involucrando cada vez más en las decisiones propiamente tal, en las cuales, como vamos a ver durante la presentación, la evidencia es un componente necesario, pero no suficiente. Y la Fundación Epistemónicos, a la cual yo pertenezco, soy el cofundador y actual presidente de esta fundación, tiene, ¿no es cierto?, un proceso por el cual va involucrándose en ciertos temas de máxima prioridad para un país o una región o para todo el mundo. Y en eso, ¿no es cierto?, hay en donde nos conocimos con Mariano, o el tema de el rol que puede tener supuestamente como un producto terapéutico la cannabis, podría, ¿no es cierto?, influir las decisiones que se tomen con respecto a regular este producto. Entonces, voy a mostrar un poco más del ejemplo, pero la presentación de hoy día tiene como objetivo mostrarles, ilustrar qué es lo que es esto de la evidencia científica o medicina basada en evidencia, que es el término original. Vamos a ver que no es necesariamente el término más correcto, pero es el que mucha gente conoce, al menos en Chile y en Latinoamérica en general, es prácticamente el único término que se ocupa para referirse a esta metodología. En otros países ha ido cambiando un poco. Vamos después a ilustrar con algunos ejemplos sobre cannabis medicinal y derivados de la cannabis para aplicar estos conceptos que vamos a ver en la primera parte de la presentación. Bueno, muy cortito, Epistemónicos es una fundación sin fines de lucro, basada en Chile, pero con colaboradores y miembros de distintos países, y que promueve el uso de evidencia científica en las decisiones y políticas públicas en salud en general. Estamos haciendo algunas irrupciones en áreas más allá de salud, pero todavía el grueso del trabajo de la fundación tiene que ver con salud. Hay varios productos, varias bases de datos y recursos que hemos creado y que hoy día son de amplísimo uso a nivel mundial, y que probablemente a quienes queden entusiasmados con esta presentación y quieran aplicarlo les van a ser de utilidad. Por eso los pongo acá. Epistemónicos es una palabra griega que significa lo que vale la pena conocer. Por eso, ¿no es cierto?, el nombre
la fundación y del proyecto original, que es nuestra base de datos. Si no lo pueden deletrear bien, no se preocupen, si lo ponen en Google, no hay ninguna palabra similar en la web, por lo tanto rápidamente los va a redirigir al lugar correcto. La página web de la Fundación Epistemónicos es epistemónicos.cl, el CL es de la página web de Chile, ahí está toda la información de la fundación y todos sus proyectos, que hoy día son bastante variados. La base de datos de revisiones sistemáticas, que es uno de los proyectos más conocidos, de los recursos más conocidos de la fundación y uno de los que le dio origen, es epistemónicos.org, y el repositorio y plataforma de clasificación de evidencia Living Overview of Evidence, o LAV, L-O-V corta E, como el amor en inglés. Su dirección es más simple y más fácil de recordar: iloveevidence.com, iloveevidence.com. Y ahora les voy a hablar un poco de medicina basada en evidencia, y siempre que parto explicando en qué consiste esta aproximación, ¿no es cierto?, a la toma de decisiones en salud o en otras áreas, esta frase de este periodista norteamericano H.L. Mencken. Él decía: para cada problema complejo existe una solución que es clara, simple y equivocada, ¿no es cierto? Porque no existen soluciones simples para los problemas complejos. Y la toma de decisiones en salud, y en particular en esta área, ¿no es cierto?, en la que estamos evaluando hoy día, es extremadamente complejo. Por lo tanto, no podemos esperar varitas mágicas que permitan, o balas de plata, que permitan encontrar soluciones simples a problemas de este grado de complejidad. Muchos años atrás, ya más de 20 años, en la revista BMJ, British Medical Journal, un grupo de autores, un par de autores, publicaron en la época en que estaba empezando a hacerse conocida esta metodología, un artículo en tono satírico, en el cual decían: bueno, si es que la medicina no se basa en la evidencia científica, ¿en qué podría basarse? Dijeron: existen 7 modelos alternativos a la medicina basada en evidencia, y cada uno, ¿no es cierto?, reflejaba un tipo de hacer medicina sin la ciencia por detrás. La medicina basada en la eminencia, ¿no es cierto?, esto que ya Mariano planteaba, en el cual el médico, solamente por ser experto, por ser una eminencia, tiene la última palabra. En la vehemencia de quien grita más fuerte, la elocuencia de tratar de convencer al otro con tus argumentos no científicos, en la providencia, ¿no es cierto?, los dictados de alguna divinidad, y así sucesivamente. Entonces, obviamente esto era en un tono satírico, pero el artículo elabora sobre cómo se podría aplicar una forma de tomar decisiones en medicina o en salud que no sea la evidencia, ¿no es cierto? En esa época ya algunos tipos de evidencia que vamos a profundizar en un ratito ya estaban bastante claros: el ensayo controlado aleatorizado, o randomizado, el metaanálisis o revisión sistemática y las distintas maneras de medir. Y ahí, ¿no es cierto?, a cada uno de los modelos alternativos le ponía su marcador, instrumento de medición y unidad de medida. Un artículo muy entretenido si lo quieren profundizar. Hoy día, obviamente, esta metodología está muchísimo más aceptada, y era un poco lo que planteaba este artículo. Si no ocupamos la evidencia científica como un componente fundamental de las decisiones que tomamos, se vuelve un sinsentido, y nunca, la verdad, es que la medicina ha consistido en algo distinto, sino que más bien es una serie de mecanismos, herramientas, marcos conceptuales para poder llevar a cabo este proceso de toma de decisiones informadas por la evidencia científica. Aquí hay una adición que se hizo. Es difícil de traducir el chiste al inglés, ¿no es cierto? La medicina basada en la evidencia, sería que en inglés sería como clairvoyancy, estos videntes, clarividentes, pero se han seguido agregando modelos alternativos. Pero bueno, ¿de qué se trata esto? Entonces, para entender esta metodología, básicamente es muy importante poner el objetivo por delante. O sea, ¿cuál es el objetivo de esta metodología?
Y fundamentalmente, y cada día se conceptualiza más de esta forma, es una metodología para informar decisiones, para decirnos qué hacer, cuál es el mejor camino de acción cuando tenemos alternativas. Y les voy a poner un ejemplo que no tendría que ver con la salud, que sería la decisión que tendríamos que tomar si es que quisiéramos elegir entre dos casas. Una casa de material sólido, concreto y materiales tradicionales, y una casa de material más tradicional, pero con técnicas constructivas modernas, como sería el adobe, ¿no es cierto? Una mezcla de tierra y paja y una serie de otras cosas para generar unos ladrillos que hoy día se ocupa en muchos países. Entonces tenemos la casa convencional, la casa de adobe con técnicas modernas, ambas lucen muy similares, y cuando uno tiene que tomar la decisión de cuál compra, tiene que poner en la balanza ciertas cosas. En Chile, tenemos el infortunio de ser azotados por terremotos con muchísima frecuencia, y ya son parte de la vida de cualquier chileno, la mayoría de la población, cuando le preguntan qué casa elegiría, dice la casa de material sólido, porque ya es prácticamente de común conocimiento que son más resistentes frente a los terremotos. Sin embargo, si uno pone otros elementos en esta decisión, ya se va volviendo más complejo predecir qué es lo que, ¿no es cierto?, un grupo de personas va por lo que un grupo de personas va a optar, y también en el caso personal uno empieza a tener dudas. ¿Cuáles son, no es cierto?, las ventajas y desventajas? Y empieza a existir dudas en cuanto a la decisión. Por ejemplo, si agregamos que no solo la casa de construcción tradicional es más resistente a terremotos, sino que también necesita menos reparaciones, tiene menos riesgo de infestación por insectos y es más fresca en el verano. Y por otro lado, la casa de adobe es más amigable con el medio ambiente, está construida por pequeños negocios, es más económica y es más cálida en el invierno. Entonces, con más información, más variables, más aspectos a considerar, la decisión se vuelve más compleja. Y si a eso le agregamos la magnitud de todos estos posibles beneficios o ventajas, la decisión se vuelve aún más compleja y más cambiante. Si le agregáramos, por ejemplo, estos son datos ficticios, pero si le agregáramos que solamente el incremento de la resistencia frente a terremotos es de un 5%, las reparaciones son solo 3% menos, el riesgo de infestación es solo 1% menos y es 7% más fresca en el verano, pero por otro lado es 50% más amigable con el ambiente, 80% son construidas por pequeños negocios, 70% más económica y 60% más tibia en invierno, es muy probable que incluso quienes estaban a favor de la construcción sólida se inclinen a favor de la construcción de adobe por las razones que vemos ahí. O sea, la magnitud, la cantidad de beneficios también es un factor importante a la hora de tomar decisiones, ¿no es cierto? No es solamente de qué estamos hablando, sino que de cuánto estamos hablando. Y cuando hablamos de cuánto estamos hablando, de cuál es la magnitud de los beneficios, es muy importante contar con la información expresada de la manera correcta, expresada de la forma en la cual nos permita tomar decisiones o nos permita poner en la balanza los distintos elementos a considerar. Este es un ejemplo ficticio, obviamente, de un champú hipotético que se llama Lightning Killer o el asesino de rayos. Que se podría promocionar como el champú más seguro en el mundo, que con su avanzada tecnología antiestática reduce el riesgo de ser impactado por un rayo en un 99%. Si uno lo mira a la rápida, diría, parece un producto maravilloso, 99% de riesgo de algo terrible como ser impactado por un rayo. Pero claramente todos los que han leído esto notan intuitivamente que hay algo raro, ¿no es cierto? Que hay algo que no calza. ¿Y qué es lo que no calza? Que el riesgo de ser impactado por un rayo es extremadamente baja en la mayoría de los contextos. En Chile, por ejemplo, el riesgo de ser impactado por un rayo es de 1 en 10 millones.
Para un país como Chile, que tiene un poco menos de 20 millones de personas, significa que 11 millones de chilenos tendrían que usar este champú para que uno no fuera impactado por un rayo. O sea, es un beneficio que es muy escaso en términos de cuánta gente se va a ver beneficiada. Y por otro lado, el pelo queda feo, produce picazón frecuente y es más caro, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, mira, para poder poner en la balanza todos los aspectos relacionados con el uso de este champú, tenemos que contar con la información presentada de la manera correcta. Entonces, importante mensaje de esta parte de la presentación es que para tomar decisiones se necesita evidencia científica y que se necesita también contar con la información traducida en algo útil, en algo que podamos utilizar e incorporar en el proceso de toma de decisiones. La frase que siempre utilizamos, ¿no es cierto?, para expresar la importancia de la evidencia o el rol que cumple la evidencia en la toma de decisiones, es que la evidencia es necesaria, pero no suficiente para tomar decisiones. También otra manera de separar o conceptualizar este proceso es que hay dos etapas, aquella que tiene que ver con la evidencia científica, o sea, la evidencia, la investigación global que se ha realizado sobre un tema. En la gran mayoría de los casos, la evidencia global es la que utilizamos para informar una decisión. Y el otro componente que son las decisiones o recomendaciones que se van a tomar en determinado contexto. Y estas decisiones y recomendaciones son locales, son contextuales. Entonces siempre decimos que la evidencia es global, pero las decisiones son locales, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a requerir información contextual, local, para finalmente tomar la decisión correcta en cada lugar. Ahora vamos a ver un video, creo que lo van a emitir directamente desde la organización, que explica, un video cortito, 5 minutos, que explica con un poco más de detalle qué es lo que es la medicina basada en evidencia. No sé si tengo que dejar de compartir. Lo que siempre quisiste saber de la medicina basada en evidencia. En este video explicaremos en unos pocos minutos qué es la medicina basada en evidencia, en qué se diferencia de otras formas de practicar medicina y cómo se practica. La medicina basada en evidencia es una aproximación que busca optimizar la toma de decisiones en salud mediante el uso de la mejor evidencia científica disponible. Por evidencia, nos referimos a los resultados de la investigación científica, típicamente estudios clínicos o recopilaciones de todos los estudios clínicos existentes para un determinado problema. Por decisiones, nos referimos a todas aquellas situaciones en el contexto de la atención sanitaria, en que hay que decidir entre alternativas de cuidado. Por ejemplo, si utilizar un medicamento o no, o si el medicamento A es mejor que el B, o si un examen diagnóstico es mejor que otro, un procedimiento quirúrgico es superior a un tratamiento no quirúrgico, o una forma de organizar la atención sanitaria es preferible por sobre otra. Pero, ¿por qué nace la medicina basada en evidencia? Básicamente, un grupo de médicos se dio cuenta de que la práctica de la medicina no siempre se fundamentaba en lo que decía la investigación o evidencia científica. Y aunque algunos médicos se mantenían leyendo sobre los nuevos hallazgos, lo hacían de una manera desorganizada e ineficiente, por lo que resultaba en decisiones que no necesariamente reflejaban de manera objetiva los resultados de la evidencia disponible. Como solución, quienes dieron inicio a este movimiento reorganizaron conceptos ya ampliamente conocidos y sugirieron una serie de pasos y herramientas relativamente simples que permiten llevar a cabo el proceso de toma de decisiones informado por la mejor evidencia científica de una manera explícita y reproducible, pero sin perder de vista las particularidades de cada decisión. En pocas palabras, podemos decir que este método busca integrar la mejor información proveniente de la investigación científica, los valores y preferencias de los pacientes,
y el juicio clínico y la experiencia de los médicos. Lo que surge de la interacción entre estos tres componentes es lo que habitualmente llamamos medicina basada en evidencia. Uno de los aspectos más notables de este nuevo método es que cuestionó al médico experto, ya que ahora no era él quien decidía qué servía y qué no, en base a su opinión y experiencia. No es que la experiencia no se valorara, por el contrario, lo que se exigía es que la experiencia integrase los nuevos hallazgos de manera de maximizar los beneficios, aminorar los riesgos y promover la eficiencia. Veamos en qué consiste la práctica de la medicina basada en evidencia. Los pasos clásicos que propone esta metodología a partir de un problema clínico son: formular una pregunta estructurada, identificar la evidencia existente para responderla, analizar críticamente la información encontrada y aplicarla al caso concreto, incorporando al paciente en la decisión. Otra manera de conceptualizar este método es separándolo en dos etapas. La primera, constituida por todos los pasos necesarios para sintetizar la evidencia global existente sobre una pregunta determinada. Y la segunda, constituida por los pasos requeridos para llevar esa información a una decisión específica. Si bien todavía existen cuestionamientos a este método, en general se ha ido adoptando como el principal modelo de toma de decisiones, tanto a nivel individual como poblacional. De hecho, las metodologías provenientes de otras áreas se han ido incorporando y enriqueciendo este método, más que seguir un modelo alternativo. Esto no significa que el método funcione de manera perfecta. De hecho, en los últimos años se han levantado muchas críticas sobre cosas que deben ser mejoradas y existen numerosos esfuerzos en curso para abordar las distintas problemáticas. Por otra parte, a medida que este método se ha ido consolidando, se ha ido reconociendo que el término medicina basada en evidencia no es el más adecuado para describir su uso en otras áreas. También ha habido discusión sobre el concepto basado en evidencia, por no reflejar correctamente el espíritu de esta aproximación, en que la evidencia es necesaria, pero no suficiente para tomar decisiones. Sin embargo, debido a la amplia difusión de este término, lo hemos mantenido en su versión original, para evitar confusión. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Entonces, bueno, entonces los conceptos principales, ¿no es cierto?, que se desprenden o los fundamentos de esta metodología son bastante simples y la verdad es que lo más probable es que la mayoría le hagan mucho sentido. El primer fundamento es que existe una jerarquía de la evidencia, o sea, no toda la investigación es igual en términos de la capacidad de acercarnos a una hipotética verdad, ¿no es cierto? O la calidad que tiene esta investigación para entregarnos conclusiones confiables. Y una de las investigaciones o diseños de estudio más importantes, más emblemáticos, es el ensayo controlado aleatorizado, ¿cierto? El que se ve acá, Randomized Control Trial, y también clásicamente se ha puesto por sobre esta evidencia a las revisiones sistemáticas y metaanálisis como un tipo de evidencia, ¿no es cierto? Porque juegan un rol muy importante en la toma de decisión. Vamos a ver que esta es como la aproximación clásica, pero que no es como se conceptualiza hoy día la evidencia. Entonces, fíjense en esta parte del medio de esta pirámide que tiene los estudios. Los estudios randomizados o aleatorizados tienen una serie de características que no
profundizaremos hoy, que los hacen ideales para entregarnos conclusiones sobre un tratamiento, tienen la capacidad de no llevarnos a error por tener un grupo control, ¿no es cierto?, cuando la evolución natural de una enfermedad puede llevarnos a conclusiones equivocadas, tiene la capacidad de generar grupos comparables y también podemos agregar a herramientas como el uso de placebos y otras técnicas para que la calidad de estos estudios sea la máxima posible. Por eso juega un rol fundamental hoy día en esta metodología. Y por otra parte, el otro concepto, el segundo gran fundamento, es el de que no podemos tomar decisiones solo con una parte de la evidencia. Necesitamos el total de la evidencia sobre una temática, sobre una pregunta, sobre una decisión, para poder tomar la decisión. Y esto es lo que hoy día se llama síntesis de evidencia, con el tipo de investigación llamada revisión sistemática como su mayor exponente, en la cual mediante una metodología explícita y rigurosa y sistemática se procesan todos los posibles estudios científicos para arribar a un conjunto de evidencia que se puede también muchas veces sintetizar con una técnica matemática llamada metaanálisis. Por eso también existe cierta confusión entre el término revisión sistemática y metaanálisis. Se ocupan de manera bastante intercambiable, pero el metaanálisis es simplemente la técnica matemática para juntar los resultados de distintos estudios y la revisión sistemática es este proceso para identificar el total de la evidencia y generar una estimación lo más objetiva posible. La forma en que hoy día se juntan estos dos conceptos, el de jerarquía de la evidencia y el de revisión sistemática, es como muestra este dibujo. Tenemos abajo los distintos diseños de estudios primarios, ¿no es cierto? Los ensayos aleatorizados arriba, cohortes, casos control, series de casos un poco más abajo, pero si se fijan, la línea que los separa es curva, porque hoy día existe mucha claridad y existen varios métodos, en particular el método GRADE, que es uno de los métodos que más se ocupa hoy día para sintetizar, ¿no es cierto?, y estimar la certeza de un conjunto de evidencia. Estos métodos nos permiten que, si es que los ensayos no tienen suficiente calidad, puedan bajar, y si los estudios que están más abajo tienen ciertas características, puedan subir. Hoy día ya no es tan estática esta clasificación de estudios. Y la revisión sistemática y el metaanálisis nos permiten, como si fuera una lupa, un lente, acercarnos a esta evidencia. O sea, nos permiten ver el conjunto y sacar partido, hacer sentido de toda la evidencia que existe para poder incorporarla en el proceso de toma de decisiones. Si no usamos revisiones sistemáticas, lo que nos ocurre es que caemos en el cherry picking, ¿no es cierto? En lo que, ¿no es cierto?, en inglés se llama cherry picking, que es elegir las cerezas más bonitas del cajón. ¿Qué es lo que son las cerezas en este caso? Son algunos estudios que no son representativos del total y que pueden responder a otros elementos, como por ejemplo nuestras creencias previas, nuestros ¿no es cierto?, juicios previos que todos tenemos. Pueden también obedecer a conflictos de intereses, a que hayan intereses particulares que hagan que ciertos estudios sean más difundidos o más fáciles de acceder que otros, e incluso pueden haber estudios que se hacen públicos y otros que no, en respuesta a intereses también, o a otras causas. Entonces, la manera de contrarrestar que caigamos en este cherry picking, de elegir algunos estudios que no son representativos del total, es mediante la revisión sistemática o síntesis de la evidencia. Hoy día esto se hace mucho más necesario para, ¿no es cierto?, juntar todos estos elementos. Lo que se ha propuesto clásicamente es que la medicina basada en evidencia es, ¿no es cierto?, la combinación de la evidencia, el contexto y los valores y preferencias. Esto se vuelve especialmente relevante cuando la cantidad de información que hay en el mundo crece de manera muy, pero muy pronunciada. Sabemos que las publicaciones han ido creciendo 10% por año y probablemente en el último año, perdón, los últimos 2 años, con la pandemia, esto se ha acelerado aún más. Pero los datos se duplican cada 2 años. O sea, las publicaciones ni siquiera están dando cuenta
de todos los datos que se están produciendo en el mundo. O sea, hay una enorme cantidad de información, una infodemia, como dicen algunos, que hace muy necesario que tengamos que ocupar unas aproximaciones distintas para no caer en la selección arbitraria o cherry picking de la evidencia. Nosotros en Epistemónico, ¿no es cierto? De hecho, como les decía al principio, es un proyecto fundacional. Creamos una base de datos de revisiones sistemáticas en salud. Está publicado el 2020 los resultados que analizan qué tan completa es. Y en resumen, ¿no es cierto? Les puedo decir que es extremadamente exhaustiva. Tiene una capacidad de detectar las revisiones sistemáticas en comparación a otros métodos muy alta. Más o menos el 97% de las revisiones sistemáticas que existen en el mundo debieran estar acá y son más de las que uno podría identificar por métodos diferentes o manuales. Entonces hoy día hay un lugar en donde todas estas revisiones sistemáticas están juntas y las podemos acceder, y estas revisiones sistemáticas, en la medida que se han ido validando, también se han ido produciendo en mayor cantidad, y hoy día tenemos que hay más de 100 revisiones sistemáticas publicadas cada día en el año 2019. Estamos llegando a 150 este año, probablemente por el efecto, ¿no es cierto?, de la gran cantidad de investigación en torno al COVID-19. Este número hace un poco más de 10 años estaba en torno a 10 o poco más de 10, lo que refleja la explosión también de este tipo de investigación, para dar cuenta de lo difícil que es tomar decisiones sin esta metodología, sin síntesis de evidencia. Y ahora les quiero mostrar un ejemplo de cómo abordamos esta problemática con esta metodología, con esta metodología, que fue el año 2016, con un grupo de investigadores y con la fundación, decidimos tomar el tema de los efectos de la cannabis o derivados de la cannabis como potencial herramienta terapéutica, que en ese minuto en todo el mundo era controvertido, ¿no es cierto? Yo diría que el espíritu del equipo investigador fue probar hasta dónde era cierto que la cannabis tenía propiedades terapéuticas, tratar de separar en qué enfermedades sí y en qué enfermedades no. Como muchas veces decimos, nada sirve para todo, y era necesario hacer un poquito de orden en realmente cuáles son las patologías o cuáles eran las patologías en las que sí podía servir y las que no, y también separar los distintos tipos de compuestos que podían ocuparse, ¿no es cierto?, ya sea la cannabis herbal o los derivados de la cannabis y los distintos preparados farmacéuticos, etc. Entonces, era un tema además muy amplio, por lo cual nos parecía muy interesante desde la Fundación poder poner a prueba todas estas metodologías. Entonces, lo que hicimos fue partir de este recurso que ya tenemos construido, de la base de datos epistemónicos, tomar todas las revisiones sistemáticas que se han hecho en este tema y comenzar a analizar desde ese punto de partida. Y luego de eso pusimos también en este proyecto una nueva herramienta, que es la herramienta LOVE, o Living Overview of Evidence, que se podría traducir al español como panorámica viva de la evidencia. O sea, viva significa que se va actualizando a medida que aparece nueva información, es un término que se ocupa mucho en este contexto. Y esta plataforma es una plataforma de clasificación que nos ayuda con una mezcla de inteligencia artificial y una red de investigadores a procesar toda esta información y asignarla a las distintas temáticas que va abordando cada una de ellas. Esto también nos permite conectarlo con todo lo que se requiere para poder sintetizar y presentar esto de una manera útil. Hoy día tenemos dos versiones de esta plataforma, la estándar, por decirlo así, que es la que está disponible para el público de manera abierta. La lanzamos en 2019, a fines de 2019. Luego vino la pandemia, así que para COVID-19 lanzamos la segunda generación de esta plataforma, que es muchísimo más completa, que incluye no solo revisiones sistemáticas, sino que cualquier tipo de investigación, y que en el caso del COVID-19 es el mayor repositorio de evidencia de COVID-19 en el mundo. Acabamos de publicar nosotros y otro equipo también que es 100% exhaustiva comparado con un método sistemático.
Y esto es lo que nosotros tenemos internamente, no está disponible para otras enfermedades todavía, pero es lo que hemos ocupado también para poder hacer todo esto que les voy a mostrar sobre cannabis. Dicho de otra manera, creamos un sistema que nos permite hacer todo el proceso de síntesis de evidencia de manera mucho más eficiente y también continuamente actualizado. Estos son la inteligencia artificial. Para los que les interese, este gráfico muestra que creamos algunas inteligencias artificiales muy útiles en separar los distintos tipos de publicaciones, pero así también hay una serie de otros elementos que no son inteligencia artificial, sino que son una red de colaboradores que trabajan con estas plataformas. Por decirlo así, en palabras muy simples, antes de mostrarles los resultados, tenemos hoy día una plataforma disponible para todo el público que está en la dirección iloveevidence.com. Ustedes entran a usos terapéuticos de cannabis y cannabinoides y van a acceder a las 476 revisiones sistemáticas que hemos identificado y, ¿no es cierto?, cada una de ellas ordenada por el tipo de enfermedad, por los subtipos de cannabis y cannabinoides y, ¿no es cierto?, les permite rápidamente encontrar la revisión sistemática o las revisiones sistemáticas que respondan a las preguntas que tengan en este tema. También hay muchos otros temas relacionados con reducción de la demanda en drogas, en los distintos trastornos por uso de sustancias, entre otras cosas. Y abajo está la plataforma, todavía no de acceso público, pero es la que nos permite a nosotros llevar a cabo toda esta síntesis de evidencia de manera muy rápida, y como ya ven, incluye ya más de 1000, casi 1500 estudios, incluyendo 500 ensayos aleatorizados que pueden ser, ¿no es cierto?, de utilidad para sacar conclusiones. Y básicamente lo que dijimos, bueno, esto nos permitiría evitar, ¿no es cierto?, el cherry picking en un área como esta. Entonces, con un grupo muy grande de investigadores que finalmente sobrepasó los 80, nos propusimos realizar este proceso en todas las enfermedades en las cuales la cannabis se había planteado como terapéutica. Llegamos a un listado de 92 enfermedades, compilamos toda la evidencia científica, revisiones previas y estudios no incluidos en esas revisiones. Generamos un resumen para cada una de estas enfermedades orientado a profesionales de salud y realizamos una revisión sistemática para cada condición orientada a investigación a investigadores con el fin de publicarlo en revistas internacionales. Los resúmenes para clínicos los publicamos en una revista con la cual hicimos un convenio para que pudieran estar en inglés y en español. Es una revista chilena que se llama MedWave. Ahí están agrupados en una sección especial, los pueden acceder y básicamente, ¿no es cierto?, hacen un resumen de la evidencia en 3 o 4 páginas. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Y el primero, si bien el resumen tiene 3 o 4 páginas, aquí podemos ver el resumen del resumen. Entonces, para una pregunta de las más frecuentes, las cuales se plantea el uso de estos productos, que si tienen algún rol en el dolor crónico no asociado a cáncer. A la derecha vemos una imagen que muestra toda la evidencia que procesamos. Están en las filas todas las revisiones sistemáticas, en las columnas, perdón, en este caso están en las filas todos los estudios, en las columnas todas las revisiones sistemáticas. Cada cuadradito verde es los estudios incluidos en cada revisión, y esto nos permitió analizar y también reanalizar, ¿no es cierto?, nosotros reanalizar todos estos estudios para obtener una síntesis finalmente, que está, ¿no es cierto?, en estas 3 o 4 páginas del resumen publicado en la revista, pero que se pueden resumir, o en otras palabras, el resumen del resumen sería que no está claro si los cannabinoides disminuyen el dolor en pacientes con dolor asociado a cáncer, porque la certeza y la evidencia es muy baja y existe un alto número de eventos adversos en pacientes con dolor no asociado a cáncer. Puesto en números o puesto en la balanza, ¿qué significa esto? Esto también, ¿no es cierto?, hay un link en este resumen a una tabla en una versión interactiva. Esta es una tabla que se llama tabla Summary of Findings, que es parte del método GRADE. Nosotros, en conjunto con varias organizaciones con financiamiento de la Unión Europea, desarrollamos una versión interactiva, Interactive Summary of Findings, y el link el enlace a esta tabla está en estos resúmenes, en el cual podemos poner en la balanza
los distintos beneficios y riesgos. En este caso podemos ver que el principal beneficio que podríamos obtener es una reducción de al menos un 30%, y eso ocurre en 302 de cada 1000 personas que ocupan cannabinoides, cualquier tipo de cannabinoide, y eso sube a 384 por cada 1000, o sea, hay una pequeña subida, la certeza de esta evidencia es muy baja, desafortunadamente. Y por otra parte, tenemos que los efectos adversos o los eventos adversos suben de 619 a 831 por 1000, lo cual es una subida de una magnitud importante, con alta certeza. Entonces, esta tabla nos permite ver toda esta información, y si ponemos en la balanza estas dos cosas, vemos que hay, ¿no es cierto?, un pequeño incremento del beneficio, pero de baja certeza, y un gran o un mucho mayor incremento de los efectos adversos, pero con alta certeza. ¿Qué significa esto? La verdad es que esto, si bien para muchos sería que es una intervención terapéutica con características no óptimas, no adecuadas para ser utilizado en la práctica clínica, para otros podría significar algo distinto. Alguien podría decir, mira, yo creo que en ciertos contextos podría valer la pena utilizar un medicamento con estas características, y podría, ¿no es cierto?, ser que dependa de otros factores, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que quisimos explorar. Hicimos comparaciones entre esta evidencia y las guías clínicas principales, y nos dimos cuenta de que desafortunadamente muchas de las guías clínicas que existen en este tema, en este caso es la guía de las academias americanas, estaban considerando un porcentaje muy bajo del total de la evidencia existente. En este caso, esos recuadros rojos son los estudios incorporados para evaluar una de las enfermedades en estas guías. En el caso de nuestra investigación, lo que hicimos fue incorporar todos esos recuadros rojos y también todos estos recuadros verdes. O sea, la cantidad de evidencia hoy día es tal que es muy difícil, incluso para importantes organizaciones internacionales, incorporarla al proceso. Y finalmente, con toda esta información, todo este trabajo, producimos un resumen de todos estos resúmenes, como un resumen del resumen del resumen, para tomadores de decisiones. Esto fue en particular para la Cámara de Diputados, para el Parlamento, una de las dos cámaras que tiene el Parlamento en Chile, que estaba discutiendo una ley de autocultivo con fines terapéuticos, y nosotros entregamos, ¿no es cierto?, un resumen de toda esta información para que ellos lo tomaran en consideración, y esto inició un muy interesante trabajo que hoy día tiene a esta ley sin avanzar. Está todavía, luego de 3 años, congelada, a pesar de que inicialmente parecía ser que se iba a aprobar muy rápido. Esto permitió que esto se frenara y que hubiera, ¿no es cierto?, otros espacios para analizar más a fondo el problema. Y el resumen del resumen del resumen es que, basado en la evidencia existente, concluimos que no existe ninguna condición en la cual los beneficios derivados de la cannabis o sus productos derivados sea superior a los efectos adversos, y el total de las 92 enfermedades que analizamos podían agruparse en alguno de 3 grupos. Un primer grupo en el que ya existe evidencia clara de que la cannabis o sus derivados no son efectivos y se asocian efectos adversos. Un segundo grupo en el cual podría haber un pequeño beneficio, pero a expensas de una importante cantidad de efectos adversos que normalmente superan los beneficios, de acuerdo a, ¿no es cierto?, las maneras habituales de ponerlos en la balanza. Y un tercer grupo en el cual todavía no es claro si la cannabis o sus derivados son efectivos o no, porque la certeza de la evidencia, y en estos casos la certeza de la evidencia es muy baja, y en estos casos es donde podría valer la pena seguir investigando. Dicho de otra manera, ¿cuánto sabemos hoy día? Sabemos que la cannabis no es una alternativa terapéutica para la gran mayoría de las condiciones, de acuerdo a los estándares que habitualmente utilizamos para hablar de intervenciones terapéuticas. Para algunas condiciones podría funcionar, pero no sabemos todavía si los beneficios superan a los riesgos y si son mejores que otras alternativas terapéuticas, y eso es muy importante. Y existen algunas pocas áreas promisorias en una etapa inicial de investigación que todavía están por ser probadas.
También importante siempre poner, aquí quiero dar dos mensajes. El primero, no toda la cannabis es equivalente, ¿no es cierto? Es muy importante que cuando evalúen la evidencia pongan en perspectiva de qué estamos hablando. El equivalente la comparación más lógica que uno puede hacer es con la morfina, ¿no es cierto? La flor de la amapola o adormidera lleva al desarrollo de medicamentos como la morfina, que a su vez hoy día llevan a una serie de otros opiáceos que tienen un rol muy claro, pero también, ¿no es cierto?, efecto adverso en el manejo del dolor. En el caso de la cannabis, la planta lleva, ¿no es cierto?, a productos más procesados, esto pueden llevar a aceites u otros preparados artesanales, y eso lleva también a medicamentos propiamente tal. Entonces, es muy importante saber de qué estamos hablando, y existe hoy día bastante consenso de que es extremadamente improbable que sea posible generar una sustancia terapéutica para alguna enfermedad en base a una hierba que tiene composiciones variables o a productos de calidad menor a la farmacológica para poder, ¿no es cierto?, hacer reproducible cualquier resultado. Y lo segundo, siempre, y esto a mí me parece extremadamente importante en esta área, que es relevante que comparemos contra las alternativas. No basta con decir que un medicamento, un producto, una intervención terapéutica es mejor que no hacer nada o mejor que placebo, porque hoy día existen muchísimas alternativas. Y si queremos realmente tener la panorámica completa, en cada uno de los casos que pensemos en la cannabis como una alternativa terapéutica, hay que ponerla en la ecuación con respecto a otras posibles alternativas terapéuticas. Y eso complica, ¿no es cierto?, aún más la decisión, pero es fundamental para poder realizar una decisión informada. Acá, por ejemplo, quiero mostrarles muy brevemente dos casos en los cuales esto es probablemente una de las variables más importantes para la toma de decisión. En el caso del dolor crónico, una revisión sistemática muy reciente de altísima calidad que informó unas guías clínicas globales sobre el uso de derivados de cannabis para dolor crónico no asociado a cáncer y asociado a cáncer, ambos. Y lo que vemos acá es que existe evidencia hoy día de moderada o alta certeza que muestra que estos productos tienen un beneficio pequeño o muy pequeño, en el rango de pequeño a muy pequeño, por debajo de lo que la gran mayoría de las personas definen como un beneficio clínicamente relevante. Y por otra parte tienen efectos adversos, la mayoría transitorios, pero también algunos pocos más a largo plazo. Y esto, ¿no es cierto?, podría llevar a distintas recomendaciones. De hecho, la recomendación que hizo este grupo tomó en consideración que hay países en los cuales la crisis de los opioides o el uso de opioides puede ser un problema aún peor, y eso podría llevar a que en ciertos casos y bajo ciertas premisas podría recomendarse una prueba acotada con estos medicamentos, pero en otras muchas recomendaciones se ha planteado que esto no justifica utilizarlo y las recomendaciones han sido en contra. O sea, la misma evidencia puede llevar a distintos contextos y eso es muy importante tenerlo presente. Otro ejemplo, en el caso de la epilepsia, uno de los tipos de epilepsia en los que más se ha planteado el uso de un derivado de cannabis es un síndrome raro llamado síndrome de Dravet, y esta revisión sistemática analiza no solo los cannabinoides o derivados de cannabis, sino otros antiepilépticos, y concluye que todos los otros antiepilépticos para este síndrome son más efectivos que los cannabinoides, o que el cannabidiol en particular en este caso. Entonces, nuevamente vemos que, si bien una mirada rápida podría decirnos el cannabidiol podría llegar a servir, todavía no probado, pero podría servir en base a algunos estudios preliminares, vemos que cuando lo ponemos en comparación a otros antiepilépticos, es mucho menos efectivo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo presente también a la hora de tomar decisiones. Una reflexión, tenemos un imperativo moral por los pacientes, ¿no es cierto?, de ofrecerles niveles de certeza razonable de lo que estamos haciendo les va a entregar beneficio y no daño, y a nivel poblacional el deber ético de maximizar los beneficios, minimizar los riesgos, promover la eficiencia y tratar de hacer que las brechas de equidad vayan disminuyendo.
Los principales mensajes de esta presentación es que hoy día es imposible tomar decisiones informadas sin una aproximación basada en la evidencia, es decir, tomando en consideración la jerarquía de la evidencia y utilizando síntesis de evidencia. La investigación es necesaria pero no suficiente y se requieren grandes colaboraciones, lo que nosotros llamamos hoy día el ecosistema de la evidencia, para poder traducir la investigación en algo que pueda ser utilizado en la práctica. Hoy día el volumen de información que tenemos hace que sea prácticamente imposible que una persona actuando en forma aislada, por mucho esfuerzo y habilidades y conocimientos que tenga, pueda realizar este proceso. Se requieren grandes colaboraciones y así estamos junto a muchos otros grupos tratando de promover un ecosistema de la evidencia que permita apoyar a los expertos en las distintas áreas y a los decisores en los distintos lugares para tomar las mejores decisiones posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rada. Muchísimas gracias, porque lo que nos está pasando aquí es la claridad absoluta científica cuando realmente hacemos las cosas al estándar que lo haríamos para cualquier otra enfermedad o cualquier otra sustancia, porque la pregunta fue, para el tratamiento de tal enfermedad, ¿qué tan útil es esta sustancia? Y eso probablemente, Gabriel, enfermedades con otras sustancias. Lo han revisado. Quizá una primera pregunta, mientras estamos reclutando preguntas. La primera, ¿tú tienes la experiencia, o dos preguntas, ¿tú tienes la experiencia con otra sustancia que se maneje tanto riesgo de propaganda versus la real evidencia, como con los cannabinoides y sus derivados? ¿Tienen alguna experiencia con otras sustancias, antibióticos, antidepresivos, quimioterapia, digamos, anticáncer, etcétera? ¿Tienes alguna experiencia de algo similar a esto en el contraste? ¿Y qué hipótesis tienes tú de que se dé tanto con esta sustancia la manipulación de la evidencia? Buenísimas preguntas. Yo diría que es difícil encontrar un ejemplo tan claro como este, pero hay obviamente algunos que tienen ciertas similitudes. Toda la propaganda que existe, propaganda no tan claramente percibida como propaganda. Creo que eso hace una diferencia interesante entre esta área y la industria farmacéutica tradicional de medicamentos, en donde la ciudadanía, en prácticamente todo el mundo, reconoce muy claramente los conflictos de intereses. O sea, cuando una farmacéutica promociona el último antidepresivo, la comunidad reacciona con suspicacia, con cautela. Dice, mira, no voy a escuchar directamente lo que me diga la farmacéutica, sino que hay una nota de precaución y me parece importante informarme por fuentes más objetivas o libres de estos conflictos de interés. Esa línea no está tan clara en el caso de los derivados de la cannabis o del naciente campo de otras drogas con fines terapéuticos, ¿no es cierto? Ya tenemos una serie de publicaciones con respecto a otros psicotrópicos, incluyendo hongos alucinógenos, ayahuasca y una serie de otras cosas, ¿no es cierto? Que claramente siguen una lógica similar. Se ven algunas cosas similares en términos de esta enorme propaganda encubierta con productos de llegada masiva como las vitaminas u otros suplementos alimenticios. Ese es un área en que sí hay un esfuerzo de propaganda muy potente y es un negocio multimillonario. No tiene, ¿no es cierto?, el otro componente de potencial riesgo que vemos acá, pero comparte ciertas cosas en términos de la pregunta que tú hacías. Y con respecto a la otra pregunta, yo diría que es muy interesante lo que hemos ido aprendiendo de este ejercicio académico inicialmente, pero que ha ido escalando, de tratar de informar las decisiones sobre el uso de cannabis con fines terapéuticos y sus derivados en contextos reales. O sea, se requiere no solo hacer esto una vez, como solemos hacer los académicos. Los académicos somos mucho de
se publica el paper, pasamos a otro tema y no nos olvidamos, no nos acordamos nunca más de eso. Acá nos hemos dado cuenta que se requiere establecer colaboraciones que mantengan, ¿no es cierto?, toda la evidencia continuamente actualizada, que vayan adaptándose a los nuevos requerimientos, que si efectivamente hay dudas reales se pueda aclarar esas dudas y ver qué dice la ciencia con respecto a todas las dudas que vayan quedando. O sea, no hay que dejar ningún espacio para la duda y muchas veces, incluso desde el punto académico, desde el punto de vista académico, cosas que parecen resueltas, requieren volver atrás. O sea, muchas veces pasa que, mira, tenemos estos miles de artículos científicos sintetizados, 80 personas trabajando por 4 años o más, y de repente aparece una persona que llega al legislador con un artículo que no tiene ninguna jerarquía y dice, mira, pero mira, acá dice que esto es muy útil. Y es como volver a foja cero, pero se requiere hacer ese ejercicio. Desafortunadamente, para nosotros los académicos necesitamos tener, ¿no es cierto?, esa capacidad de hacer, por decirlo así, abogacía del método científico, abogacía del rol que tiene la evidencia científica en la toma de decisiones. Es muy importante. Perdón, acá estamos también recordándonos. Muchísimas gracias de nuevo, Gabriel, por la presentación. Mariano, también gracias por la presencia. Me informan las organizadoras que tenemos un poco menos de 10 minutos para concluir la sesión del día. Vamos a enfocarnos también a las preguntas que nos está haciendo el público, que nos están haciendo llegar varias preguntas. Una de las personas nos pedía, bueno, ya se les ha comentado que la información de la presentación va a estar disponible en la página de ISOP, al igual que la grabación directamente. Y Saúl Arturo Romero nos decía que si podías, Gabriel, mostrar de nuevo la diapositiva donde están las plataformas de publicación para que la gente las tenga muy a la mano. Y en lo que tú muestras esa diapositiva, te hago otra pregunta que nos hace también Carol Lemus acerca de cuáles son los efectos adversos que se identifican y cuál es su severidad. De acuerdo a lo que ella ve ahí en la diapositiva, ella refiere que parece una clasificación muy amplia y algo objetiva. Sí, ahí está, creo que en pantalla se ven las plataformas, ¿no es cierto? La base de datos de revisiones sistemáticas, epistemónicos.org. No, dejaste de compartir. Sí, le das compartir. Se Ahora veía sí. ahí está. Ahí estaba. Ahí está. Ahora sí. Eso, ahí, exacto. Entonces, la base de datos de revisiones sistemáticas, epistemónicos.org, la plataforma iloveevidence.com. Esas son las dos plataformas. Y la página web de la Fundación, por si quieren saber más de la organización, epistemónicos.cl, igual que la dirección de la base de datos. Y efectivamente la información sobre efectos adversos que presenté es muy sucinta. Hemos hecho un trabajo similar en términos de sintetizar los efectos adversos de los distintos tipos de cannabinoides. Sin embargo, el grueso de la información relevante en muchos de los contextos de toma de decisión tiene que ver con el uso de cannabis no farmacológica, ¿cierto? Con el uso de preparados artesanales o incluso el consumo de cannabis fumada, ¿no es cierto? Que es la forma más habitual de consumo, u otras formas de consumo. Y esto lleva a un trabajo aún mayor que solamente evaluar el efecto sobre las enfermedades, que tiene que ver con evaluar el efecto sobre la población que consume cannabis con fines no solo terapéuticos, sino que también recreativos. Y estamos ahora buscando financiamiento para poder realizar un proceso similar al que hicimos con cannabis terapéutica para los efectos que tiene el uso de cannabis en sus distintas formulaciones y con fines no solo terapéuticos, sino que también recreativos en los distintos tipos de patologías o condiciones. O sea, básicamente un trabajo que estimamos que puede ser unas 10 veces mayor que el que ya hemos hecho en términos de volumen. Si bien logramos generar un equipo amplísimo en su minuto para este proyecto, todavía
estamos ahí intentando hacer algo similar con los efectos adversos. Pero efectivamente, entregar un resumen de cuáles son los verdaderos efectos adversos del consumo de cannabis, ya sea con fines terapéuticos o recreativos, para los distintos tipos de productos, es una tarea bastante titánica. En términos generales, yo podría decir que hay abundantísima evidencia de todos estos efectos adversos en muchos tipos de enfermedades, pero la verdad es que nuevamente ocurre esto del cherry picking. O sea, en este minuto alguien puede llegar con un artículo que dice que no hay tanto riesgo, o que no hay riesgo incluso, y lo importante es hacer este ejercicio de juntar todo. Entonces, ahí es algo que estamos al debe, estamos en deuda y esperamos poder prontamente tener un resultado similar o información procesada de la misma manera para el uso, para los efectos adversos, los riesgos del uso de cannabis con fines no solo terapéuticos, sino que también recreativos. La pandemia también nos retrasó un poco en esos planes, así que esperamos poder el próximo año, o ojalá este año o el próximo año, retomar con fuerza esa tarea. Gabriel, también recordar claramente de que OMS hizo el 2016 todo el análisis de los daños de cannabis. Por lo tanto, eso era bien interesante cuando yo te lo pregunté antes, era cómo seguir promocionando una sustancia que está clarísimo que daña y está por verse si beneficia. Y lo que ustedes vieron es que beneficia o nada y solo daña, o beneficia poquito y daña mucho más. ¿Por qué se insiste entonces en esto? ¿No es cierto? Ahí uno tendría que plantearse la industria ilegal, ¿no es cierto? ¿Por qué insiste? Ese es un tema. Lo quería plantear porque ya están descritas la cantidad y me encuentro fascinante que ustedes puedan describir tanto los efectos adversos de los terapéuticos, pero porque ya los recreativos están fuertemente documentados. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué acontece con la indicación off-label? Porque dice, en psiquiatría se utilizan bastante su uso en psicofármacos. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, yo el tema de los usos off-label o fuera de, ¿no es cierto?, de las indicaciones aprobadas, es un tema absolutamente polémico hoy día, que el COVID-19 lo hizo aún más evidente que tenemos un problema ahí. O sea, en COVID-19, en la etapa inicial, se dio este fenómeno de que se empezaron a utilizar muchísimos fármacos, ¿no es cierto?, usos no aprobados, usos compasivos, usos de emergencia, todos son más o menos intercambiables. Y nos dimos cuenta de que prácticamente todos esos fármacos terminaron demostrándose como inefectivos. Y que sí, la gran mayoría de los medicamentos o terapias que hoy día, y ya hay varias, sirven para tratar el COVID-19, desafortunadamente muchos de ellos todavía no disponibles en todos los países, pero existen muchos tratamientos ya efectivos, han sido creados, ¿no es cierto?, para la enfermedad a la que apuntaban. O sea, esto como de reutilizar algún medicamento con otros fines, desafortunadamente parece ser una estrategia que da muy poco rédito, muy poco éxito, y eso podría ocurrir en muchas otras enfermedades también. Lo que pasa es que no hemos hecho este ejercicio de investigar a gran escala. Así que yo creo que todo el tema de usos off-label, usos compasivos y uso de emergencia se va a revisitar y reanalizar a la luz de la experiencia que hemos tenido con el COVID-19. Pero un poco antes de, ¿no es cierto?, que todo eso ocurra, hay que tener mucha cautela. O sea, realmente hay que hacer un análisis de la evidencia que existe, porque en la gran mayoría de los casos los riesgos pueden ser superiores a los beneficios. Y también sabemos que es un área en particular en que hay mucha posibilidad de que terceras partes o quienes tienen conflicto de interés puedan hacer presión indebida. O sea, en el caso de medicamentos, es precisamente ese el área en la cual las farmacéuticas han hecho muchas veces presiones indebidas, y muchos de los juicios internacionalmente conocidos en los cuales se ha fallado en contra de las farmacéuticas, por ejemplo, antiinflamatorios o medicamentos antiepilépticos usados para enfermedades psiquiátricas u otros, han sido en ese ámbito del off-label, ¿no es cierto? Que es como una puerta que queda abierta en la cual existe muchísimo espacio para presiones indebidas. Por lo tanto, los profesionales debemos ser particularmente cautelosos con esa indicación. Y en esta área en particular, a mí me parece que sin lugar a dudas es un área extremadamente peligrosa y donde se abre una compuerta para que haya
presiones indebidas y que no se siga un proceso científico en la toma de decisiones extremadamente compleja. Retomando ese uso que tú mencionas como off-label, que conocemos en el argot médico como fuera de indicación, es muy importante mencionar lo que hoy en día tenemos como lamentablemente muchos efectos de medicamentos que supuestamente ayudan con la COVID, por ejemplo, ¿no? Derivado de esas circunstancias es el mismo fenómeno el que tú estás mencionando, y ahí resalta la importancia de la información hacia las políticas. Ahí tomo una pregunta que nos hace nuestro amigo Javier Córdoba, conectándola con lo que dice: basando en los múltiples estudios de evidencia sobre cannabis, ¿cómo se traducen estas evidencias para la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas para regiones y países que están considerando modificar su legislación de cannabis? Sí, obviamente todos los países son distintos, pero yo diría que para mí hay algunas grandes lecciones. La primera es que la discusión de cannabis con usos terapéuticos tiene que ser completamente distinta de la discusión sobre uso recreativo. O sea, esa mezcla que se ha dado en muchos lugares es muy, muy compleja de manejar porque son distintos criterios, distintos elementos los que están detrás de las decisiones. En el caso de las decisiones terapéuticas, son los elementos que hemos visto hoy día en la presentación: el balance entre beneficios y riesgos, los potenciales efectos adversos poblacionales, los costos, entre otras cosas. En el caso de la discusión sobre uso recreativo, son otro tipo de elementos los que entran a la ecuación: las libertades individuales, el potencial daño a los niños y adolescentes, el impacto que tiene sobre la criminalidad. O sea, son muchos otros factores que hay que poner en la discusión. Entonces, mi primer punto sería intentar separar esas dos discusiones lo más posible. Y el segundo punto, que yo creo que es fundamental, es hacer una distinción muy, muy categórica entre los preparados o los medicamentos, perdón, de calidad farmacéutica hechos a partir de cannabis y el uso de las sustancias, ¿no es cierto?, herbales o preparados artesanales, que tienen una muy baja probabilidad de entregar una sustancia terapéuticamente útil. Entonces, y por otro lado tienen, ¿no es cierto?, todos los otros riesgos que ya conocemos. Entonces, al separar esos dos elementos, terapéutico recreativo y farmacéutico de preparados artesanales o cannabis herbal, creo que se permite hacer una discusión muchísimo más racional, muchísimo más informada por la evidencia, y en donde los verdaderos factores contextuales que determinan la decisión que se va a tomar se puedan evaluar en su debido peso. Ok, muchísimas gracias, Gabriel, José Luis, muchísimas gracias. Creo que ya estamos finalizando, estamos en el tiempo para ser justos y para no abusar también de nuestro intérprete, que muchísimas gracias a nuestro intérprete también para haberlo hecho en inglés. Tremendamente nutritivo, y creo que esto nos invita que el comité científico dirigido por Jeff en ISUB Global va a continuar trabajando estos temas de la evidencia científica, porque la Sociedad Internacional de Profesionales tenemos que basarnos en la evidencia científica. No podemos jugar con otros conceptos que no sean eso, que era lo que tú mostraste que era fascinante, eso del British Journal, ¿no es cierto? La eminencia, la providencia, o sea, si no es la evidencia, ¿en qué estamos? Y aquí es el gran mercado también. Dejémonos de bromear. Aquí hay gente que le interesa que la gente consuma y quiere meter el producto por donde sea. Entonces, y aquí es bien poco compasivo hacerlo por esta vía. De verdad es una tragedia abusar de las enfermedades. Creo que eso, la propaganda falsa, llamémosla así, engañosa, con enfermedades, es una crueldad que no tiene nombre. Entonces, estamos ok, y creo que nosotros estamos haciendo el cierre, José Luis, ¿no? Porque, sí, efectivamente, yo agradezco muchísimo la participación de nuestro amigo Gabriel, el doctor Gabriel Rada. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación el día de hoy, muy informativa, con mucha luz que nos da en esta temática. Por supuesto, a Mariano por la iniciativa, por la participación siempre interesante y nutrida, a los organizadores desde ISUB Global,
a todas las personas que se conectaron y que por supuesto quedan muchas preguntas en el tintero, como decimos, muchas preguntas pendientes, pero igual que hacemos nosotros con nuestras sesiones clínicas y académicas en nuestros cursos desde CICAD, que también el tiempo nunca es suficiente, lo que les invitamos es que a través de los foros ISOP, busquen al doctor Gabriel Rada ahí en su perfil de ISOP. Y bueno, en varias de las redes en las que se van a colocar los videos, la grabación del video y la presentación o la información que ustedes consideren en relación a esta presentación del día de hoy, a través de esos mismos foros, las personas que hayan o que tengan pendientes sus preguntas pueden dirigir las preguntas ahí en la página de ISOP. Eso tiene grandes ventajas porque es el foro público donde estamos todas y todos y podemos ver toda la información que es compartida en ese sentido. Así que agradecemos muchísimo nuevamente. Y bueno, Gabriel, si tienes algún mensaje de despedida, y muchísimas gracias a nombre también desde la CICAD. No, simplemente agradecer la oportunidad, creo que es un área en que esto que estamos conversando es fundamental y recalcar mi mensaje final, o sea, necesitamos colaboración, trabajar todos juntos, esto no es una tarea que nadie pueda emprender de manera individual y por lo tanto me parece fantástico lo que están haciendo con este seminario y las otras iniciativas, así que muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, que esté muy bien. Gracias, Chao. buen día.